Puestos en pie, vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 6, los versos 13 al 20. Hebreos 6, del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor Dios, por tu salvación, por tu gracia con nosotros, y queremos suplicarte, Dios, que en este tiempo podamos recibir tu palabra con toda reverencia, que nos des entendimiento, comprensión, claridad, Señor Dios, y que salgamos de aquí renovados. Permítenos, Señor, ver tu gracia, verte a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Seguimos exponiendo la palabra de Dios consecutivamente. Ya llevamos en el libro de Hebreos, este es el sermón número 11. Y en los anteriores sermones vimos que el autor interrumpió, por así decirlo, su enseñanza sobre el sacerdocio de Cristo para hacer una fuerte exhortación a los hebreos, para hacer un llamado preventivo a la madurez espiritual y con el propósito de no llegar a la apostasía. Recordemos que algunos de estos hebreos estaban tentados a volver a las antiguas formas del judaísmo, veían como superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y todo lo que era figura, todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento. En cuanto a la fe, ellos se habían tornado lentos para oír, se habían vuelto personas inmaduras, personas olvidadizas, perezosos para las cosas espirituales. Ya no tenían el mismo interés, la misma pasión que debemos tener por el Evangelio, ya no deseaban profundizar más en las Escrituras, ellos no estaban aprovechando el Evangelio para crecer. Además, llevaban años en el cristianismo y ya se esperaba que estuvieran incluso enseñando, sirviendo a otros, pero por el contrario, estaban estancados, estaban paralizados sin avance. En ese estado, pues era muy difícil comprender y aplicar la enseñanza. Ellos, siendo adultos, seguían alimentándose como niños y por ese comportamiento infantil, vergonzoso, se habían hecho incapaces ya de discernir entre el bien y el mal, incapaces de crecer y avanzar dando fruto como se espera de todos los cristianos. Entonces el autor les exhorta para dejar lo que es básico, lo que es primario, y para ir adelante a la madurez, apoyarse ya en el conocimiento que se tiene, el conocimiento básico para avanzar, no para estancarse. Y el autor en esto muestra que hay responsabilidad, hay que actuar, pero también nos deja ver que solo los elegidos escucharán y harán. Los reprobados no podrán ni siquiera hacerlo. Para estos reprobados, para estos endurecidos, el arrepentimiento es imposible. Y lo es por dos razones. Porque primero, ellos no quieren arrepentirse nunca, y porque en consecuencia, pues Dios ya no los llama al arrepentimiento. Él endurece a los que se han endurecido. Y decíamos que llegará el momento en que a esas personas se les agotan las ofertas de gracia. Nosotros no sabemos. Hay personas que incluso pueden estar afuera, que han estado aquí y abandonaron la fe y no sabemos.
No sabemos si han llegado a ese límite, porque nosotros no podemos ver eso. Podemos ver algunos frutos, pero tal vez esas personas puedan volver otra vez y tal vez estos sermones sean un llamado para esas personas para que puedan comprender y entender que están llegando al límite. Entonces, es día de salvación, sigue siendo oportunidad de salvación. Si hoy pueden oír, si pudieron oír estas palabras y volverse al Señor. Porque cuando llegue ese momento, el Señor los dejará en sus caminos, los entregará por su desagradecimiento a sus propios corazones. Y algo que veíamos en el sermón pasado es que no se llega a ese punto de endurecimiento de un momento a otro, sino que hay todo un proceso para llegar hasta ahí. Y todo empieza por cosas tan básicas como no dar importancia al alimento espiritual que recibimos constantemente, por preferir quedarnos en lo más básico, en la inmadurez y no avanzar. Los dos grupos han estado expuestos al riego de la palabra. Unos reciben alimento, trabajan en aplicarlo y dan fruto. Otros, los reprobados, igualmente reciben, pero no dan fruto. Es muy claro, el creyente produce fruto, el no creyente produce rastrojo, abrojos. A los reprobados les espera el juicio y la condenación, pero a los creyentes les esperan todas las cosas referentes a la salvación, que es la herencia celestial. Y toda esta enseñanza es una advertencia para no imitar esos malos ejemplos, para ser productivos con lo que Dios nos ha dado. La exhortación es un llamado para perseverar y dar más fruto, y es para plena certeza de la esperanza. Vivir de esa manera es evidencia de salvación para nosotros y para todos. Y esto es imitar a todos los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, los creyentes que en la historia bíblica permanecieron constantes y diligentes en la fe y recibieron las promesas. Recordemos, y es muy importante porque esta es la continuación del sermón anterior, lo que pasa es que la porción era muy extensa, pero esta es la continuación. Recordemos la exhortación en los últimos pasajes, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el día de hoy vamos a ver uno de esos ejemplos que debemos imitar, y es el ejemplo de Abraham. Y esta es la conclusión, como decía, la segunda parte de esta gran porción que abarca desde el capítulo 5:11 hasta el 6:20. Y ahí el autor continúa hablando de la promesa de Dios, la paciencia, de la fe y la esperanza, que esto debe estar en cada creyente mientras está peregrinando. Entonces el autor quiere dar consuelo al pueblo de Dios, mostrando a todos los que hemos confiado en Cristo que la promesa de salvación para su pueblo es firme y segura, porque Dios mismo es su garante y es su fiador. Esa es la idea principal en este sermón. Nuestra salvación es firme y segura, no porque nosotros seamos los garantes, sino porque Dios es el garante, el fiador de esta salvación. Versículos 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces aquí vemos cómo el autor conecta su llamado exhortativo a los creyentes hebreos con la promesa que fue hecha a Abraham. Y hermanos, Abraham para nosotros es un gran ejemplo de esa permanencia, de esa confianza, de esa perseverancia para esperar las promesas. Es un ejemplo donde encontramos también debilidad, obstáculos, temores, pecado, pero en el poder de Dios esas cosas fueron superadas. Y vemos cómo a pesar de todas esas cosas el Señor ejecutó su propósito, porque el Señor es fiel y el Señor cumple todas sus promesas. Es importante entonces que hagamos un acercamiento a este ejemplo de fe y que veamos la veracidad y fidelidad de Dios en todo lo que Él cumple, pero también que veamos la responsabilidad humana avanzando hacia esa meta. No nos olvidemos que es una carrera de la fe. Entonces, hermanos, entendiendo esto, vamos al ejemplo de Abraham. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Abraham vivió al otro lado del Jordán.
Y el llamado de Dios le sorprendió ahí en un contexto politeísta, un contexto sumamente pagano. En el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 2 al 3, vemos algo de cómo era ese contexto donde vivía Abraham antes. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Abraham entonces fue llamado en un contexto completamente pagano para seguir la voluntad de Dios. El llamado de Dios forjó para Abraham una nueva identidad, un nuevo propósito. Y de igual manera, hermanos, nosotros fuimos llamados para recibir su bendición, pero fuimos llamados de un contexto pagano y fuimos llamados para peregrinar al reino de los cielos en sus gloriosas promesas. La promesa de Abraham está en Génesis 12, del 1 al 3, y era lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa y cuando salió de Harán. Eso está en el versículo 4. Dios manda a Abraham salir de su tierra, de su parentela, y viajar alrededor de 1500 kilómetros para ir a la tierra que el Señor le mostraría. Las promesas hechas a Abraham incluían principalmente un lugar, la tierra de Canaán. La bendición de Dios sobre Abraham, su nombre sería engrandecido, y una descendencia numerosa, todas las familias de la tierra serían benditas en él. Pero Abraham caminaba a un lugar que era desconocido. Abraham, era de edad avanzada para tener hijos. Su esposa era estéril, según vemos en Génesis 11:30. Todo parecía ir en contra del propósito y el llamado de Dios. ¿Cómo podría cumplirse esta promesa? Pues en medio de todo esto vemos a Abraham teniendo las mismas dudas y buscando algunas salidas alternativas para tener el cumplimiento de la promesa, salidas que no eran las correctas, ¿no? A veces buscamos atajos, ¿no? Y un atajo es una salida para nosotros tal vez más fácil, más ligera, a un punto específico donde nos dirigimos, pero a veces esas salidas terminan siendo más largas, ¿no? Terminan siendo unas rutas hasta peligrosas. Así pasa con nosotros también. Buscamos esos caminos alternativos que no conducen a ningún lugar. El autor inicialmente hablaba de atajos equivocados de los hebreos, como en el cristianismo infantil, tomando leche toda la vida. El mirar hacia las figuras y sombras del Antiguo Testamento era un atajo, y dar una exaltación exagerada a algunos personajes bíblicos era un atajo. Todas estas cosas son desvíos del verdadero camino que ya ha trazado el Señor para nosotros, y hacen el camino más largo y más difícil, y tal vez insistir desmedidamente en esas rutas que no son las rutas del Señor pueden llevar a un desvío absoluto del camino, pueden llevar a perderse completamente del camino, como pasa con los reprobados. Abraham pensó, de acuerdo a la cultura de esa época, que su mayordomo, un hombre llamado Eliezer, un esclavo, sería el heredero. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? El Señor no cedió a eso, reafirmó la promesa y derrumbó ese argumento cultural de Abraham, porque era algo que se hacía. Génesis 15, del 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es Génesis 15, del 1 al 6. La promesa, hermanos, no se ejecutaría por medio de un esclavo, sino un hijo. Abraham fue en esto redirigido, digámoslo así, al propósito del Señor, y Abraham creyó. La Escritura nos dice que Abraham creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15, 6. Él creyó esta promesa y fue justificado. Dios había establecido una relación de pacto con Abraham y Dios cumpliría su pacto.
Un pacto, como ustedes saben, es un acuerdo o es una alianza entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Hermanos, la Biblia es el documento del pacto. La palabra testamento también proviene de un vocablo latín que significa pacto. Dios anterior a esto se había relacionado en pacto con Adán y Eva. Eso ocurrió en el jardín del Edén, el pacto de obras que ustedes bien conocen, pero ellos rompieron ese acuerdo al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego Dios anuncia una promesa en Génesis 3:15, el conocido protoevangelio, y la promesa de la simiente de la mujer del Salvador que habría de venir. Ahora, de nuevo, y de una manera más amplia, vemos que Dios hizo pacto con Abraham. Y Abraham solamente debía creer, confiar en la promesa de Dios. La promesa de Dios era una promesa incondicional, no estaba condicionada a nada y se cumpliría independiente del actuar humano. También Abraham, por sugerencia de su esposa Sarai, buscó otra salida rápida, otro atajo a su circunstancia, el tomar a otra mujer, a Agar, la esclava de Sara, y tener un hijo de ella, Génesis 16. Cuando Abraham tenía 86 años nació Ismael, Génesis 16. Pero de nuevo, él no sería el heredero, el hijo de la promesa. Dios le daría un hijo en su vejez, Dios lo prometió y Dios lo haría. Cuando Abraham tenía 86 años, entonces nace Ismael, pero no es. El Señor de nuevo ratifica la promesa, habla de la circuncisión como la señal del pacto, y el nombre de Abraham y Sarai fueron cambiados. Abraham y Sara. Abraham dijo en Génesis 17, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sobre Sara también dijo algo en versículos 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella hijo, te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Pero la pregunta para Abraham y Sara era cómo se cumpliría la promesa en su condición de vejez, de esterilidad. Y en ese momento, al considerar su edad, Abraham y Sara se rieron. Ustedes recuerdan eso, ellos se rieron. Pero el Señor de nuevo reafirmó la promesa, Génesis 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Seguido a esto, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, de nuevo declaró el cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham. En el plan de Dios, Abraham enseñaría a su descendencia a guardar el camino del Señor, y así Dios iba a hacer venir las promesas que había hecho. Génesis 18, del 18 al 19. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y cuando Abraham tenía 100 años, entonces nace Isaac. 100 años. Eso está en Génesis 21:5. O sea que esperaron 25 años mientras que se cumplía la promesa. Él esperó en el Señor y fue dirigido al propósito de Dios. Hermanos, el Señor cumple sus promesas. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Interesantemente, el nombre que se le da al hijo es Isaac. ¿Y qué significa Isaac? En el hebreo significa el que ríe o risa. Él ríe o risa. Y esto es particular. Los nombres hebreos generalmente comunicaban algo. Estaban asociados con eventos y circunstancias o que habían sucedido o iban a suceder con la persona. Ellos debían recordar que Sara se rió cuando recibió la promesa, pero debían recordarlo toda su vida.
Después tenemos las palabras de Sara en Génesis 21 del 6 al 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Eso está en Génesis 21, del 5 al 7. Hermanos, la promesa se cumplió porque Dios siempre cumple sus promesas y porque Él no miente. Sara dice que Dios la hizo reír. ¿Y de qué se ríe Sara? Se ríe de su incredulidad. Se ríe de ver cumplida la promesa a pesar de su incredulidad, a pesar de su incapacidad física, porque Abraham tenía 100 años. Pero adicionalmente, cualquiera que la oyere se reirá con ella. Y lo que vemos es que con esto Sara recordaría lo que hizo, ¿no? Sara recordaría lo que sucedió con la promesa de Dios cuando Dios se la dio. Por toda su vida tendría esto en su mente. Cada vez que llamara a su hijo Risa, estaría entonces recordando este evento. Ella se rió de lo que Dios haría. En un momento contradijo las palabras de Dios. Y cada día esto mostraría su condición y su necesidad del Señor. Hermanos, la promesa del Señor se cumplió y el Señor les hizo recordar toda su vida su poder para cumplir la promesa y también las limitaciones humanas, porque el Señor no miente y hace lo que es imposible para el hombre. Pero después de tener la promesa de su hijo cumplida, ocurre algo más. Dios prueba a Abraham pidiéndole su único hijo en sacrificio de holocausto. Una decisión muy complicada, sobre todo si consideramos que el nacimiento de Isaac fue un milagro y toda la espera que tuvo que darse para este cumplimiento. Pero a pesar de toda esta tensión y aparente contradicción, Abraham obedece al Señor y le entregó a su hijo para ser sacrificado. Pero cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel del Señor le detuvo y provee un carnero que fue ofrecido en lugar de su hijo. Y esa fue una clara señal típica del costo que tendría la promesa de salvación. Nosotros estamos ahí representados en Isaac, recibiendo la muerte como castigo por nuestro pecado, pero Dios mismo provee un sustituto, un redentor para nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación es imposible para los hombres, pero posible para Dios. En ese evento Dios probó a Abraham y vio que le temía. Todo esto lo hizo por fe. El autor de Hebreos dice en Hebreos 11, 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creyó a Dios. Él pensaba que Dios tenía poder para resucitar a su hijo si moría. Y realmente esto fue lo que experimentó Abraham, como si Isaac se hubiera levantado de la muerte cuando lo recibió. Asimismo, el Mesías vendría un día a morir en nuestro lugar, pero él recibiría la muerte y muerte de cruz. Y esta es la base de nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación es tan firme y segura como lo fue la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Él descansa el cumplimiento, todo el cumplimiento de la promesa. Ante la respuesta de fe de Abraham, Dios reiteró la promesa que le había hecho desde su llamamiento en Ur de los Caldeos, pero esta vez lo hace con un juramento. Y a esto es lo que hace referencia el pasaje en Génesis 22. Génesis 22 del 16 al 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena
que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios claramente ha revelado de sí mismo en las Escrituras que Él no miente, que Él no cambia, que Él permanece fiel y que sus promesas siempre se cumplen. Él tiene un plan definido y predeterminado. Esto es lo que vemos en varios textos de la Escritura. Por ejemplo, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y en cuanto a su soberanía, Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor cumpliría la promesa a Abraham. Nada detendría esto, ni la vida, ni la muerte, ni la debilidad, ni las limitaciones humanas, ni ninguna otra cosa sería un obstáculo para que la promesa de salvación se ejecutara. Abraham murió a los 175 años, Génesis 25:7. El hijo de la promesa fue Isaac, pero aunque fue el cumplimiento, era un cumplimiento parcial de la promesa. Abraham murió sin ver la plenitud de ese cumplimiento, hermanos. Pero luego, 70 años después del nacimiento de Isaac, nacieron Esaú y Jacob. La promesa seguía su cumplimiento. El pasaje dice en Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham creyó a Dios y esperó en Él. Como ya he dicho, pasaron muchas cosas y mucho tiempo en ese peregrinaje hasta que nació Isaac, 25 años. En ese tiempo Abraham una y otra vez tuvo que probar su voluntad, negándose a sus propios atajos o salidas rápidas para tener la bendición. Fue un peregrinaje largo y difícil, donde cometió errores, muchos pecados, buscando una salida rápida. Recordemos que incluso en 2 oportunidades él expuso a su esposa Sara en Egipto, haciéndola pasar por su hermana. Y el propósito era que no lo mataran a él, ¿no? Puso en riesgo el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, nunca perdió la esperanza y confió en la promesa, y finalmente vio ese cumplimiento en su hijo Isaac, aunque el cumplimiento de la promesa era más amplio. El autor de Hebreos más adelante nos muestra claramente eso. Todos los ejemplos de fe en Hebreos 11 murieron esperando el cumplimiento pleno de las promesas. Hebreos 11:39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sin embargo, Dios siempre cumple sus promesas. Abraham y todos los demás hombres de fe que se nombran en Hebreos 11 estaban esperando el cumplimiento pleno en la manifestación de Cristo. Tuvieron un cumplimiento parcial y esperaban el cumplimiento pleno. En el libro de Gálatas 3:16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esta simiente, ese descendiente en el que somos bendecidos. En Juan 8:56 el Señor Jesús mostró que Abraham esperaba y se gozaba en la manifestación suya, la manifestación del Mesías. Incluso se dice que él vio este cumplimiento, su día. Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham estaba atento a esta promesa y esperaba en sus descendientes que se cumpliera. Pero solo vio un cumplimiento parcial, no pudo ver las multitudes de descendientes que vendrían después en Cristo, y después murió. Sin embargo, la promesa se cumpliría a través de su descendencia espiritual, porque tampoco todos los descendientes sanguíneos o circuncidados son hijos de Abraham. Pablo lo explica muy bien en Romanos 9:7-8, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es de esa promesa hecha a Abraham y que se cumple en Cristo lo que se nos habla aquí. Es por Cristo que la bendición de Abraham nos alcanza. Gálatas 3:6-7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Si creemos en el Señor Jesús, somos contados dentro de la promesa. De nuevo, volviendo a lo citado por el autor en Génesis 21,
Vemos que después que Abraham ofreció a Isaac y fue evidenciado su temor a Dios, el Señor hace el juramento. Y esto es particular porque Dios no necesita jurar. Sus palabras son siempre fieles y verdaderas, pero el Señor hace esto hablando en términos humanos. Lo hace en relación a la necesidad de Abraham y la extensión de la promesa en los tiempos. Y dado que no hay nadie mayor que Dios, Dios juró por sí mismo. Y el autor explica esto. Hebreos 6 del 16 al 17. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces los hombres hacen juramentos delante de Dios. Esto era algo lícito y algo que se debía cumplir. Los hombres hacen juramentos en casos específicos y esto está regulado por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Números 30, versículo 2, Moisés, proclamando el mandato de Dios en cuanto al juramento, dijo lo siguiente: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hay juramentos lícitos en cosas importantes, en cosas solemnes, y Dios está presente siempre en esos juramentos. Por eso, ante un juramento o un voto, los hombres deben cumplir lo que prometen, lo que juran. Y en lo que juran lo hacen también por alguien mayor. Con eso le dan mayor veracidad a su juramento y así lo confirman. Algunos judíos del tiempo de Jesús usaban mal el juramento, haciendo diferencia por lo que juraban para no comprometerse ante Dios. Pero el Señor mostró que en todo juramento Dios está presente. Y en un caso así, donde estemos usando mal el juramento para hacer diferencia entre una cosa y entre otra y no comprometernos delante de Dios, es mejor no jurar, ¿no? Pero volviendo a nuestro texto, vemos que en el caso del juramento de Dios, pues no hay nadie más grande que Dios. En su caso, Él mismo debe ser la garantía de su juramento. Y su juramento apunta a que Dios cumpliría su promesa. Él bendeciría a Abraham con abundancia y le iba a multiplicar grandemente. Pero además, el propósito de Dios tiene que ver Perdón, hermanos, un momento, tengo un problema acá técnico. Muy bien, hermanos, entonces el propósito de Dios, retomando, tiene que ver no solamente con Abraham, sino como vimos con los creyentes de todos los tiempos, los herederos de la promesa. La iglesia es el Israel de Dios, la verdadera descendencia de Abraham. Eso lo vimos en Gálatas 3:29, por ejemplo, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Y esa promesa es la salvación de su pueblo, ¿no? La vida eterna, una salvación planeada en la eternidad y recibida por fe en Cristo. A esto apunta ese juramento que Dios está haciendo, ¿no? Dios cumpliría esa promesa de pacto, ¿no? Y vamos a ir a Tito 1, 2 y 3, que dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, conectado con Abraham, ese juramento del Señor tiene que ver con la promesa de salvación para todo el pueblo de Dios. Se nos dice que el que diseñó este plan no miente. Entonces, aunque sabemos que Dios dice la verdad, Dios juró por sí mismo para darnos más veracidad, una seguridad adicional de la promesa, de esta promesa de salvación.
El pasaje dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Eso está en el versículo 17. Y hace esto no por Él, sino por nosotros, para fortalecer nuestra fe, para que no haya la mínima duda que la promesa se cumplirá. Entonces, hermanos, el Señor nos conoce muy bien y entiende las diferentes dudas, temores que nos asaltan constantemente en medio de nuestro peregrinaje, así como Abraham. Él también sabe que, aunque vemos un adelanto del cumplimiento de la promesa de la plenitud, solo se dará cuando Jesús regrese por segunda vez. Entonces, con esto nos anima el Señor y nos muestra que la promesa es verdadera, que nuestra salvación descansa en manos seguras. Él es el Dios del pacto que puede cumplir todas sus condiciones. Él mismo es el fiador de esta promesa. El versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estas dos cosas inmutables que no cambian son la promesa y el juramento. Es lo que ha dicho en el texto anterior, en el versículo 17. Las dos cosas son firmes y se mantienen porque Dios no miente, Dios es la verdad y Él siempre dice la verdad. Y además Él es el más grande y poderoso y puede cumplir todo lo que se propone. Entonces el que se niegue a creer en la promesa del Evangelio de hoy en día o la ponga en duda, está poniendo en duda la veracidad y el poder de Dios. La esperanza significa expectación con anhelo de la promesa. La promesa es lo que tenemos en Cristo. La vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva que se ejecutará plenamente en el futuro. Esta esperanza fue puesta delante de nosotros para peregrinar hacia ella y para alcanzarla. El Señor quiere que los que esperamos el cumplimiento de esta salvación, los que como Abraham hemos ido a Él creyendo en sus promesas de vida eterna, tengamos un firme consuelo mientras recibimos lo prometido. Que estemos llenos de confianza al perseverar en lo que Dios nos manda, porque Dios no miente ni cambiará su plan. Y que en esto podamos aferrarnos aún más a la promesa, que Dios haya jurado este cumplimiento y que Dios haya hecho una promesa de salvación y pueda cumplirla, pues debe llenarnos de consuelo, debe llenarnos de seguridad para perseverar, para mantener firmes y dar fruto abundante. Dios juró y lo hizo por sí mismo, que esta salvación era firme y segura. Y lo que sigue es una explicación de esto en los versículos 19 al 20. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y el autor compara que la esperanza es como el ancla de un barco. El ancla, como ustedes saben, se usa para dar seguridad y firmeza a una embarcación. El mar puede estar agitado, pero el barco permanece sin irse a la deriva y es sostenido por un ancla que no se ve. La esperanza del Evangelio da seguridad y firmeza al alma en relación a nuestro corazón, al mundo, al enemigo, donde encontramos obstáculos, dudas, temores, como Abraham. Pero la esperanza del Evangelio es como un ancla segura y firme para nuestras almas, un ancla que no se ve. El ancla está abajo, no se ve, pero está ahí. Como Pablo dice a los romanos en Romanos 8 del 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces nuestra ancla está fijada en Cristo, que es la roca de nuestra salvación, quien entró por nosotros al lugar santísimo. En ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, y no podía hacerlo todo el tiempo, sino una vez al año. Pero el Señor entró una vez y para siempre. Él fue el sacerdote y el sacrificio, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, satisfaciendo las demandas de Dios, haciendo propiciación por nosotros. Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, Jesús entró a la misma presencia del Padre y no al tabernáculo terrenal en la forma que lo hacían los sumos sacerdotes terrenales. Hebreos 4:14 muestra esto. Él apaciguó la ira de Dios.
y en esto Jesucristo ha abierto el camino al Padre. Recordemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el Señor Jesús entró a la presencia misma de Dios por nosotros, y el autor dice que lo hizo como precursor. La palabra para precursor en el original es prodromos y tiene varios significados. Quiere decir uno que se apresura, uno que es pionero, un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que sus tropas puedan avanzar. Entonces el Señor Jesús nos precedió a nosotros y nosotros le seguimos. Él consiguió la salvación eterna y entró a la presencia de Dios. Él en su obra se adelantó y aseguró nuestra paz para que nosotros podamos entrar. Ahora, teniendo paz con Dios por medio de Jesucristo, nosotros estaremos en la presencia de Dios, pero reconciliados en paz con Dios y como sus hijos. Y el versículo 20 dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordemos aquí que el Señor es un gran sumo sacerdote, que es superior a ese sacerdocio arónico, incluso fue antes del sacerdocio arónico. Solo Aarón y sus hijos, sus descendientes, podían servir en el altar. Solo esas personas, con la ayuda de los levitas, fueron establecidos y llamados por Dios para ejercer ese ministerio. Cristo era descendiente de David, de la tribu de Judá, lo que no está relacionado con Aarón. Como vimos, Cristo no se autodesignó para tomar ese lugar y pasando por alto el orden para el sacerdocio lo asumió, no. Más bien su sacerdocio es antes del sacerdocio levítico. Y este título fue dado por el mismo Dios. En el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese salmo, en el versículo 1, también el Señor le había proclamado como rey heredero. La primera referencia a un sacerdote en las Escrituras es a Melquisedec, que también tiene esas características, estos dos oficios. Es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem. Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Y todo eso hace referencia al Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, rey en su trono, sumo sacerdote designado por Dios para su pueblo, quien es justo y hace justicia y por medio de su obra trae paz con Dios. Por su muerte en la cruz, él cumple las responsabilidades del sacerdocio arónico, aunque su sacerdocio es diferente según el orden de Melquisedec. Y a diferencia de los demás sacerdotes, él es un sacerdote para siempre y él intercede por nosotros constantemente. Entonces, hermanos, el llamado y peregrinaje de Abraham hacia la promesa es muy similar al nuestro. Tenemos la misma promesa de salvación en Cristo, solo que ya ha venido Cristo. Y ya podemos ver en su iglesia, en todo el mundo, mucho de ese cumplimiento. Así como Abraham podía ya ver algo del cumplimiento de la promesa en Isaac y en sus descendientes, por lo menos esa generación. Él pudo ver algo de ese cumplimiento. Nosotros tenemos incluso mucho más, porque ya hay una iglesia madura extendiéndose por todo el mundo. Pero de igual manera nos dirigimos al cumplimiento pleno y en medio del peregrinaje, pues nos abordan muchas pruebas, muchos temores y muchos obstáculos como Abraham. La iglesia del Señor en conjunto también pasa por muchas cosas. Hay muchos procesos y dificultades, hermanos. Sin embargo, estamos confiando en el que puede cumplir todas las promesas, en el Dios del pacto. Su palabra es fiel y verdadera. Él quiere que siempre recordemos eso, que caminemos y perseveremos con esa seguridad, que no abandonemos nuestras responsabilidades o que nos estanquemos en lo básico, sino que sigamos adelante, porque la salvación ya ha sido consumada y lograda por nuestro Señor. Él apaciguó la ira de Dios que era sobre nosotros. Y como sumo sacerdote, Él sigue intercediendo por nosotros y conoce muy bien lo que sufrimos. Como Abraham, hay caminos alternos que, hermanos, tenemos que evitar. Hay disposiciones a avanzar que debemos tener. Vamos a estar probando nuestra voluntad una y otra vez, llevándola a Cristo para poder perseverar. No es extraño que luchemos, hermanos. No es extraño que tengamos que desechar el camino incorrecto una y otra vez, que tengamos que dejar los atajos una y otra vez y volver y seguir en el mismo camino. No es extraño que en la lucha tengamos que reconocer
que hemos fallado, que debamos ser tratados, que debamos ser disciplinados por Dios, pero de seguro, como hoy con su palabra en el peregrinaje, nunca estaremos solos. Abraham nunca estuvo solo. El Señor estará con nosotros recordándonos que Él ya ha vencido, dándonos todo lo necesario para la lucha y para la batalla. El propósito de esta enseñanza es que, conociendo o recordando que Dios no miente ni cambia la promesa de salvación, no nos hagamos perezosos, sino que imitemos los buenos ejemplos de perseverancia para heredar las promesas. Hermanos, y esto es importante, que peregrinemos con paciencia, porque es claro que el avance y la misma meta no se alcanza de inmediato. Hay que prepararnos, hay que esforzarnos, hay que mantener la marcha constante, hay que resistir y asumir con gozo las dificultades y las responsabilidades en el camino. Hay que usar los medios de gracia. Es imposible avanzar bien cuando seguimos viviendo y alimentándonos como niños y no como adultos. Hay que hacerse expertos en el uso de la palabra de justicia. Hay que ejercitar los sentidos aplicando la palabra de Dios. Hay que tomar en serio los llamados y advertencias para no endurecerse. La paciencia también es algo que no es necesariamente pasivo. A veces confundimos esa palabra paciencia con pasividad. No, la paciencia conlleva acciones concretas como orar, recordar las promesas del Señor, perseverar a pesar de las circunstancias. Y el autor más adelante sigue hablando de esta carrera que se corre con paciencia, precisamente. Miren lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera se corre con paciencia. Hay que dejar todo lo que nos hace pesados. Eso no es pasivo. Lo que no nos deja avanzar constantemente. La paciencia no es permisiva con la maldad, con el pecado, no se conforma o adapta o amolda a la maldad y a la pereza. No nos engañemos, las advertencias del Señor son ciertas, hermanos. El que abandona sus medios, el que es tardo para oír y permanece en el estancamiento, poco a poco se va haciendo más lento para comprender. Y ese es el camino para abandonar enteramente la carrera. Se nos dice que es necesaria la paciencia en nuestra vida de perseverancia cristiana. Hebreos 10:35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El atributo de la paciencia en la carrera de la fe es muy útil. Nos lleva a mantener un avance y una resistencia o aguante constante y sabio para llegar a la meta. Y esa paciencia, hermanos, lo bueno es que es suplida por el mismo Dios. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pero de nuevo, no ocurre de un día para otro. El Señor mismo usa nuestro peregrinaje para tratar con nosotros, para formarnos en la paciencia. Las circunstancias y dificultades van a estar presentes, pero no limitan nuestro avance, porque nuestra esperanza está puesta en el que venció, en el que logró la meta, en Cristo, que es nuestro precursor. Por eso no retrocedemos para perdición, sino que seguimos confiando y seguimos avanzando, preservados por Él. Si ya hay avance y fruto, hermanos, es necesario seguir avanzando y buscando tener nuevo fruto. Es una carrera constante, no para. No nos conformemos con lo que ya hay. La perseverancia gozosa y continua es hasta el fin. Así, solo así tendremos plena certeza de esta maravillosa esperanza. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.